Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Vanessa Calderón. Estudio Administración de Empresas en la Universidad UNAD en el municipio Valle de Guamas. El tema que vamos a tratar es emprendimiento social e innovación. Bueno, de esta manera continuamos con la primera diapositiva. ¿Por qué considera que la temática escogida es pertinente? Bueno, esto debido a que el sector obrero, delimitado a los años 40 hasta los 50 del departamento del Valle, en la ciudad de Cali, arribo del siglo XX y el inicio del proceso de la industrialización en el país, trajeron consigo pues la aparición de las primeras generaciones obreras. ¿Cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Debido a que nos encontramos en la necesidad de entender cómo los sindicatos, los sindicalistas y otros grupos de intereses y movimientos sociales tienen una forma enorme y un potencial que se encuentra en el punto crítico, que los puede llevar a considerarse como una fuerza política en el país o desaparecer pues definitivamente. Continuamos. ¿Por qué el periodo de tiempo delimitado permite una mayor comprensión de la lucha del sector social seleccionado? Bueno, esto debido a que desde los años 40 podemos visualizar la lucha del sector obrero con mayor precisión, ya que en este tiempo fue donde obtuvieron mayores beneficios que aunque hoy en día se conservan como seguridad social, código laboral, salario mínimo, subsidio familiar y educación, aunque en ese periodo fueron muy reprimidas las propuestas y cualquier tipo de manifestación, pues se pudieron lograr avances gracias a otras estrategias utilizadas que fueron directamente enfocadas para presionar el gobierno y a los empresarios. Listo. ¿Por qué seleccionó dicho espacio gráfico para la investigación? Bueno, seleccioné este espacio geográfico exactamente Cali, ya que es una de las grandes ciudades con mayor industrialización y crecimiento obrero, al igual que las ciudades de Bogotá y Medellín, todas estas potencialmente en crecimiento, pues todas ellas exigían sus derechos para poder mejorar su calidad de vida, pero pues fue Cali donde se presentaron mayores asentamientos importantes. Bueno, estos pues quedarían marcados en la historia, como por ejemplo la detención de Guillermo León Valencia. ¿Cuál es el contexto histórico en el que se encadena la temática del sector social escogido? Esta es una línea de investigación importante en ciencias políticas y sociológicas, pues ve a los movimientos obreros como consecuentes defensores de la democracia. Göran Terborn, por ejemplo, sostuvo que en Europa los movimientos obreros buscaron casi en todas partes, no solamente salarios más altos y mejores condiciones laborales,
sino también la democracia política. ¿Qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Bueno, aquí podemos decir que la población más afectada por sus protestas y sus actividades a lo largo de los años 40 y 50 pues son los campesinos, puesto que a pesar de ser una población trabajadora muy importante para el país, tienen diferentes necesidades y pues tuvieron que luchar por sus propios derechos como trabajadores del campo pues que son. Además de sufrir por la presión de las guerrillas en sus territorios y dentro de los actores más relevantes dentro del sector social obrero, encontramos sindicatos como grandes aportantes a la pronunciación de los trabajadores y grandes defensores de ese sector. Continuamos por aquí. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el sector donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentado? En esta, uno de los hechos que influyó bastante fue el decreto 3871, que regía desde el año 1950, donde se estipuló uno de los reclamos más importantes que se había realizado, en el cual los trabajadores exigían un salario mínimo. Este decreto fue realizado dentro del gobierno de Ospina. También otro hecho importante que sucedió fueron las protestas que se realizaron en Cali en el año de 1957. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, el cambio definitivo pues vino desde los años 80, donde la notaría desapareció de líderes de la manufactura, la construcción, la agricultura y la minería. Los altos cargos confederales, la concentración del poder en los sindicatos grandes y en las empresas y dependencias burocráticas del sector jornadas de lucha como las de los azucareros, petroleros y cementeros en los años 60. Pues se volvieron indispensables en medio del fracaso de los intentos de crear sindicatos por ramas económicas. Por hoy pues buscan una próxima coyuntura que no vaya acompañada de las fuerzas y que permita la maduración de las nuevas tendencias que vienen pues abriendo paso en las estrategias de los trabajadores. Bueno, ¿cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de la cultura política? La cultura política y la dependencia finalmente de la ideología de las clases dominantes, clases que se encargan de imponer una visión de la realidad. La cultura política puede interesarse tanto por dinámicas de lucha de poder por parte de las organizaciones sociales o también por las instituciones políticas formales, pues de esta manera podemos ver que el sector obrero que investigamos hace parte de esas instituciones formales que se organizan en sociedad. ¿Con qué fin? Pues con el fin de buscar un espacio de oportunidad
que nos permita reivindicar sus derechos. Pues también en cuanto a eso podemos ver que el sector investigado, es decir, el sector obrero, es un tema de interés para la cultura política, pese a su gran labor con el fin de buscar un espacio de oportunidad. Bueno, aquí vamos con esta, cómo el sector social seleccionado apoya la constitución de la democracia. Bueno, el sector obrero pues aporta en la democracia de manera asertiva, ya que pues este busca un lugar protagonista en la construcción de un mejor entorno laboral de los gestores de esta dinámica de la democracia. Siempre será pues la mejor opción para aportar por un mejor vivir, y esto aplica a la participación ciudadana, donde pues todos debemos involucrarnos en este sector, buscar un consenso donde se agrupe todo el sentir de una población afectada. Bueno, esto es todo. Agradezco pues por su atención. Muchas gracias.